con el día de hoy. Nuevamente muchas gracias a Continental FX por la invitación. Miguel, muy interesante la charla de hoy. El análisis técnico personalmente es uno de mis favoritos también para analizar el mercado. Siempre termina siendo más objetivo que el análisis fundamental. Entonces es muy interesante uno poder entender el mercado desde ese punto de vista. Les recomiendo que visiten también Tutores FX los que no están inscritos y que abran esa cuenta demo que nos contaba Miguel. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Tutores y espero les guste la presentación de hoy. Como ya saben, desde el lunes estamos en este taller. Los que han asistido lunes, martes y miércoles creo que ya van entendiendo la filosofía de inversión de este señor George Soros, que es considerado el más grande y exitoso especulador del mundo. El lunes estuvimos viendo su biografía y cómo comenzó su socio Jim Rogers, que fue pues, el socio más importante durante el inicio de la carrera de George. Posteriormente vimos el martes, el miércoles negro, que fue esa quiebra que tuvo el Banco de Inglaterra, llamémoslo quiebra, gracias a la especulación de George Soros. Y ayer estuvimos viendo la filosofía y el método de inversión. Ricardo, las presentaciones se las puede hacer llegar Ricardo de Tutores FX o Daniel de Tutores FX, simplemente por la página te metes y las solicitas y te deben llegar sin ningún problema. Espero entonces les hayan gustado las presentaciones de los días anteriores. Aquí, como se podrán imaginar, vamos a empezar a ver eh, temas del rendimiento de él, cómo ha sido puntualmente, cómo ha reaccionado a ciertos trades. Vamos a ver otros trades o operaciones que ha hecho en años diferentes al 92, que fue el de la Libra. Vamos a ver otros dos ejemplos. Inclusive hay un trade que es menos conocido, pero ganó mucho más dinero como trade, aunque no fue en un solo día. Y básicamente vamos a entender que todos esos conceptos que estuvimos mirando ayer los usa él en el día a día para hacer sus operaciones. Y al final de la charla vamos a tener el reporte de cómo está compuesto su portafolio hoy en día. Entonces los invito a que se queden por acá, a que nos presten su atención y que disfruten mucho la charla, que estoy seguro que así va a ser. Ya sabemos entonces que George Soros maneja un grupo de fondos, son varios fondos de inversión llamados fondos de cobertura. Fondos de cobertura, recordemos que son ese tipo de fondos que nos permiten hacer largos y hacer cortos al mismo tiempo o invertir en varios mercados. Esto obviamente se hace para el beneficio de quienes invierten allí. Este tipo de fondos cobran una comisión sobre los rendimientos generados en el fondo y no sobre el valor administrado. Mejor dicho, cobran sobre las dos cosas, por los rendimientos y por el valor administrado. A 2011, que fue el último año en el que manejó recursos del público, tenía 26 mil millones bajo administración, 26 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el grupo de fondos más grande del mundo, por activos bajo manejo, siendo el grupo de fondos más grande del mundo. Hablamos también el lunes de su rentabilidad anualizada. Durante 40 años, George obtuvo un rendimiento absolutamente impresionante, rentando un 26.3% anual, lo cual significa que durante 40 años estuvo duplicando, casi triplicando el rendimiento del Standard Poor's. Para los que siguen el mercado accionario en Estados Unidos y para los que no, les recuerdo que el rendimiento promedio del Standard Poor's es el 9,5%, 9.5%. Entonces estamos hablando de que George básicamente triplicó el rendimiento del Standard Poor's durante esos 40 años, que es una tarea bastante digna de admiración. Quien haya invertido $10,000 en 1969, en 2009 habría podido retirar 143 millones de dólares. Esto supera con creces a inversionistas mucho más famosos, tal vez como Warren Buffett. Si nos hubiéramos ido con Warren Buffett desde ese mismo año, tendríamos como unos 24 millones de dólares. Y con George Soros tendríamos 143. Eso nos habla pues de la diferencia anual que lograba sacarle George Soros a Warren Buffett, ese alfa que lograba tener George sobre Warren Buffett.
Me preguntas, Ricardo Achante, si podemos anticipar un movimiento si Soros habría podido anticipar un movimiento en el euro como el de hoy. Pues claramente eso no te lo podría responder yo, pero yo creería que con un análisis del tipo que hace George Soros, que es un análisis completo, eh, que básicamente coge todas las variables macroeconómicas y todo, no solo anticiparía un movimiento como el de hoy, sino que estaría anticipando movimientos de mucho más largo plazo. Acordémonos que él precisamente no está buscando un solo momento o un solo día para actuar, sino que él está encontrando hipótesis y tesis de inversión que le puedan durar y que tengan una falla estructural grande, no simplemente un movimiento de unos 200 pips como fue el movimiento de hoy. Siguiendo o dando un vistazo para que empecemos desde su historia inicial, en 1969 George Soros funda el fondo que se llama Double Eagle, doble águila, de los cuales $250,000 son su propio dinero. El fondo fue fundado con $4 millones, sin embargo, los primeros $250,000 que entraron al fondo fueron de George Soros. Se dice que extra todo su capital en la época. Esos $250,000 hoy equivalen más o menos a $500,000, a un poquito más, 500, $600,000. Entonces estamos hablando que George, después de trabajar 9 años en Nueva York, había reunido el equivalente hoy a 600 o $700,000 y los invierte todos en su propio fondo, en su fondo que básicamente va a operar con su idea. Este fondo se creó offshore, es decir, fuera de los Estados Unidos, con base en Curazao, básicamente para estar exento de los impuestos a las ganancias federales y las regulaciones tributarias en Estados Unidos. Eso con el tiempo probó ser una estrategia demasiado exitosa de George Soros y eso hace que parte de la diferencia contra Warren Buffett sea explicada. Porque si tenemos en cuenta que Warren Buffett solo invierte en compañías americanas y sus fondos están listados dentro de Estados Unidos, la diferencia en impuestos y en compañías americanas versus cualquier tipo de activo que invierte George Soros, recordemos que George Soros invierte en cualquier tipo de activo, monedas, commodities, bonos, acciones, etcétera, puede explicar parte de esa diferencia. Recordemos que eran 5 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, George, por ser el gestor de ese fondo, puede invertir en el fondo a pesar de ser estadounidense. Él se nacionalizó como americano en 1961. Por allá en 1981 la inversión mínima era de $100,000. Si nos damos cuenta, estos tipos de fondos de cobertura tienden a ser fondos de cobertura de altas apuestas, de altas esferas, y en ese momento pues esos $100,000 representaban una inversión importante, sería como algo así como $200,000 al día de hoy. Entonces no era un fondo para el público en general, sino fondos para personas adineradas. Soros y Jim Rogers, les contaba el lunes que se fueron desde 1973 para empezar esa asociación privada. Por ahí en uno de los libros, en su biografía, George habla de cómo se fueron en 1973 para una oficina lejos de Wall Street. Él llevaba 10 años trabajando en Wall Street, un poco más, y decide irse de Wall Street porque dice que no compaginaba, no era completamente compatible con el comportamiento de la gente en Wall Street. Entonces se va a Central Park, una oficina cercano al Central Park, donde dice que él realmente podía pensar, que a él no le interesaba el ambiente frenético de Wall Street, sino algo más relajado donde él pudiera pensar. Incluso habla de cómo se iban en el verano en tenis, en zapatillas, para hacer ejercicio a su oficina, porque realmente decía que el ambiente tenía que ser relajado. Sin embargo, y eso pues es algo que le hace contraste a lo que uno podría pensar de un ambiente relajado, él decía que desde sus primeras horas como independiente trabajaba 80 horas a la semana. Entonces, digamos que su éxito no viene solo por su inteligencia, sino en gran parte por su dedicación y constancia. Eran él como trader
Jim Rogers como analista o como investigador y tenían una secretaria. Básicamente lo que ellos hacían entonces era administrar esos fondos, de los cuales se quedaban con el 20% de las utilidades percibidas durante un año. George se quedaba con 4/5 partes de las utilidades y Jim Rogers se quedaba con el restante. Eso es algo así como un acuerdo 80-20, donde George se quedaba con el 80% de las ganancias para la firma y el 20% se quedaba Rogers. Obviamente George de ese 80% tenía que pagar la secretaria y el sueldo de Jim y otras cosas, pero básicamente ese era el acuerdo principal. Durante esos primeros años, coincidencialmente, la economía estaba en problemas. George empezó a beneficiarse de esto vendiendo acciones en corto, es decir, vendía las acciones antes de tenerlas, esperando que cayeran de precio para recomprarlas más baratas. Y estaba teniendo un periodo muy inflacionario en la economía americana. Eso, sumado a la escasez de petróleo, estaba dando oportunidades de trading en varios mercados al mismo tiempo. En inflación, es decir, tasas de interés, en petróleo, que es un commodity, y en acciones. Entonces, en todos los mercados se estaban dando movimientos fuertes al mismo tiempo, lo cual pues permitía tener oportunidades de inversión y de rentabilidad diaria. Inclusive por allá en el 75, George ya tenía su teoría de inversión muy clara. Él decía a un reportero del Wall Street Journal: partimos de la suposición de que el precio del mercado siempre está mal. Si ustedes recuerdan lo que hablábamos ayer, George parte de la suposición que el mercado siempre tiene los precios equivocados, porque a él, durante sus periodos de estudio en el London School of Economics, le decían que la hipótesis del mercado eficiente era verdad. La hipótesis del mercado eficiente dice que el mercado siempre tiene razón y que el mercado todo lo sabe y todos los precios descuentan todos los posibles hechos. Sin embargo, él dice que es imposible que el mercado esté descontando los hechos futuros porque no sabe cuál es el futuro. Entonces el mercado está equivocado. Básicamente esa es su teoría. En 1971 tenemos que entender que la economía de Estados Unidos está en un periodo posguerra. Segunda Guerra Mundial se había acabado hace unos 25 años. Vietnam había acabado de pasar. La gente estaba más americanizada que nunca. Las personas en Estados Unidos miraban todo lo que fuera fuera de Estados Unidos como loco, como atrevido, como extraño. Nadie quería tener nada que ver con países fuera de Estados Unidos. Sin embargo, George operaba más allá de Estados Unidos y desde 1971 ya tenía posiciones en activos japoneses, en activos europeos. ¿Cómo les parece que los analistas de acciones americanos en ese momento no se atrevían a analizar las compañías europeas porque no decían que no eran capaces de pronunciar sus nombres? Entonces no podían analizar, qué sé yo, la acción de BMW, de Bayer, de Barclays o cualquier tipo de acción o compañía europea, que porque no podían pronunciar los nombres. George, que hablaba alemán, que hablaba francés, que hablaba inglés, que habla esperanto, les dice: no, espere, que esto es unos activos más donde se puede ganar dinero. Y empieza entonces a analizar todos los mercados que hay en el mundo en ese momento. Y ya desde 1971 empieza a obtener fama como un inversionista global, que le cabe el mundo en la cabeza, que con 2 o 3 datos empieza a formar tendencias macroeconómicas mundiales. Cuando los estadounidenses en ese momento estaban muy cerrados a su economía y a su forma de pensar y a su país. Entre esos primeros años, esos primeros 5 años, el fondo se triplicó en valor. Eso significa que una inversión de 100 pesos o 100 dólares o 100 monedas se hubieran convertido en 300 unidades, en 300 dólares, mientras que el índice Standard & Poor's no solo permaneció plano, sino que cayó. Entonces eso, cuando uno empieza a rentar con un alfa tan alto sobre el mercado, digamos que empieza a captar la atención de los inversionistas, y no solo de los inversionistas, sino de la SEC o de las autoridades y reguladores. Eso
es uno de los factores por los cuales George decide invertirse afuera. Inclusive cuando lleguemos a esta década, de los 2000 al 2010, me recuerdan y le cuento la anécdota que tuvo en Francia por información privilegiada. En toda la mitad del segundo, en toda la segunda mitad de esa década de los 70, siguió obteniendo rendimientos espectaculares. Inclusive una de sus jugadas maestras fue invertir en acciones de tecnología y defensa. Esto es pues básicamente a compañías que hacen armas, y a él le surge la idea de empezar a leer cómo la guerra después de Vietnam dejó la industria estadounidense con unos estándares obsoletos que se tendrían que renovar, y en Israel, que estaba viviendo en ese momento Israel una ocupación rusa, también decía, pues si Israel necesita comprar armas, probablemente se las va a comprar a Estados Unidos, que además a Estados Unidos le interesa acabar con Rusia, entonces la industria de defensas y de armas en Estados Unidos va a tener unos buenos años. Efectivamente resulta siendo lo que él llama a killing, pues una jugada maestra. Entre 1969 y empecemos a ampliar ya el espectro, durante esos 11 años hasta 1980, el fondo terminó ganando un 3.400% casi, y el Standard & Poor's rentó un 47%. Eso pues es 80 veces más de lo que estaba rentando el Standard & Poor's. Eso claramente en cualquier parte del mundo termina siendo muy atractivo, y Estados Unidos, que es el mercado de capitales más desarrollado del mundo, claramente empezó a ver que George tenía algo diferente. La gente en ese momento no le entendía todavía muy bien a George, decía que él era un poco loco porque su idioma y sus palabras y la forma en la que se relacionaba con las demás personas y les escribía los comunicados y los memorandos de inversión y todo, era un poco erudita, la gente no le entendía muy bien. Sin embargo, empiezan a darse cuenta que cada vez que él hablaba le pegaba al mercado, siempre tenía razón en lo que iba a pasar. Desde 1981 ya tuvo su primera portada, carátula del Institutional Investor. Lastimosamente no pude encontrar la portada, eso ya es como una reliquia de museo, no la pude encontrar, pero encontré esta pues portada un poco posterior, pero desde 1981 ya empezaba George a figurar en las portadas de los diarios y de las publicaciones más importantes. Particularmente en 1980, ese fondo Quantum Fund, recordemos que Quantum Fund es el fondo principal por el cual George mueve todos sus activos y hace sus principales inversiones, se duplicó en valor. Es decir, tuvo una rentabilidad del 100%, inclusive fue más del 100%, y el fondo terminó valiendo 380 millones de dólares. Ya la riqueza personal de George Soros se estimaba en 100 millones de dólares. Y recordemos que en 1969, cuando fundó el fondo, era de 250.000 dólares. Entonces, en 10 años pasó de tener un patrimonio de 250.000 dólares a 100 millones de dólares. Eso creería yo que pocas personas pueden contar esa historia tan exitosa. Jim Rogers, cuando lo veíamos el lunes, también les decía que Jim Rogers no es la típica persona, no es el típico inversionista y magnate de bolsa. En ese año deja la firma y se va a hacer sus viajes en moto y en carro por alrededor del mundo. Él decide que no hay suficiente dinero para acumular y que tampoco, pues, y que ya tiene más de lo que puede necesitar. Entonces él decide que prefiere estar tranquilo y vivir su vida como lo quiere vivir y no estar pendiente de los mercados. Sin embargo, él sigue siendo profesor de filosofía, de economía, en la Universidad de Columbia, como profesor invitado, sigue dando conferencias, sigue invirtiendo en bolsa y le sigue yendo magníficamente, tanto a Jim Rogers como a George. Lastimosamente, en 1981, el año en que el Institutional Investor lo cataloga como el mejor administrador del mundo, resulta ser el peor año para Soros Fund Management. Ese año, por primera y única vez en toda su carrera hasta 1996, el fondo pierde dinero. El fondo termina cayendo un 22%
2,9% ese año únicamente. Y básicamente se debe a que en ese 1981 George creyó que ya las tasas de interés habían tocado techo, sin embargo se le olvidó o no vio que en ese momento el petróleo estaba teniendo un alza importante, la inflación en Estados Unidos estaba aumentando bastante y al uno estar largo en bonos y las tasas siguen para arriba, los bonos se desvalorizan. Recordemos que es una relación inversa. Entonces las tasas de interés siguieron subiendo, la inflación siguió subiendo, los bonos empezaron a caer en precio para subir en tasa e igualar la inflación y todo. Entonces las pérdidas se vieron fuertemente marcadas. Si se acuerdan, el lunes les escribía que durante ese año George piensa en renunciar. Él dice, tal vez yo no soy tan bueno como la gente me hace creer. Entonces le da como una crisis de identidad. Él dice, yo en realidad quiero ser filósofo, quiero ponerme al frente del tema de las fundaciones. Por ese año ya tenía las fundaciones marchando. No quiero estar en el día a día de los mercados tomando las decisiones, entonces me voy a ir y voy a empezar a delegar la administración del fondo. Obviamente eso tiene el efecto avalancha y es que empiezan los inversionistas a retirarse porque los inversionistas confían en George Soros para que administre su dinero y no en un delegado por George Soros. Se les retiran un tercio de los activos del fondo. A raíz de esto, entonces, el personal que ya había crecido para bastantes personas, ya era una firma como de 80 personas en esa época, Soros recorta el personal, hace unas reformas organizacionales, se retira como gestor activo del fondo y le entrega la mitad de los fondos administrados a una persona que se llama Jim Marquez y el resto a otros 10 gestores. Cada uno le entrega el 5%. Y Soros decide concentrarse en hacer política, en hacer las fundaciones y sobre todo en el análisis macroeconómico. Entonces los gerentes de fondo iban y le decían a George Soros, tengo la siguiente idea de trading, pongamos un ejemplo, me quiero ir largo en tasas de interés en Japón. Y George le decía, ¿por qué? Porque creo que la inflación va a comenzar a subir. ¿Pero por qué crees eso? Y lo llevaba así pregunta por pregunta hasta llegar al análisis más básico, más detallado, hasta los puntos más desnudos de la verdad para encontrar si esa verdad tenía fundamento o no. Y una vez encontraba que su gestor ya estaba en las bases de su argumento, o sea, en el punto más profundo, más neurálgico, y que estaba seguro de que su argumento estaba bueno, le decía, no haces el trade hasta que no hables con este otro gestor que está en contravía tuya, está queriendo hacer justo lo contrario. Entonces los ponía a hablar entre sí para que hubiera una discusión académica entre ellos dos. Un gerente un gestor del fondo le decía yo me quiero ir largo, el otro decía yo me quiero ir corto, empezaban a hablar por qué y al final llegaban a una conclusión de cuál era la posición correcta. Esto pues yo creo que en ese momento era bastante novedoso y hasta la fecha no conozco pues ningún otro fondo que lo haga tan separadamente, que tenga varias unidades de gestión de activos, unas se manejen independientes de otras y al final se pongan en consenso. Creería yo que es bastante escaso. Ya en 1983, o sea, un año después, el fondo había recuperado el valor perdido. Eso es pues, bien importante para uno tener una pérdida del 23%. Tendría que rentar el 35% más o menos para recuperar su pérdida, entonces termina siendo importante la recuperación en términos de numérica. En 1984, de todas formas, George Soros dice que él quiere volver a la gestión activa. Básicamente no se aguanta las ganas. Como buen trader se quiere volver a meter al ruedo, a la acción. Y eso hace que Márquez deje la firma, porque empezaban a chocar mucho en las ideas. Cuando el uno creía una cosa, el otro creía la otra, y básicamente no se ponían de acuerdo y tenían encontrones más allá de lo académico. En 1985 George toma una posición muy agresiva en el marco alemán y el yen japonés. El fondo ese año tiene una rentabilidad la más alta de toda su historia, que fue del 122%. Uno tomar posiciones en dos monedas alejadas, cada una con sus problemas diferentes y alejadas una de la otra,
y terminar rentando el 122% en un año, creo que tiene bastante mérito. Y por primera vez en la historia, los activos del fondo Quantum superan los $1.000 millones. Aquí George hace la primera aclaración o la primera observación de que operar con un fondo de $1.000 millones ya no es tan fácil, porque ya empieza el mercado a sentir lo que uno está haciendo. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa. Ese año, George Soros se gana personalmente en fees, en comisiones y en rentabilidad de sus inversiones $93 millones, solo en un año, en 1985, $93 millones. Y ya a finales de 1986 el valor del fondo Quantum, o sea, un año después, ya era $1.500 millones. Nuevamente la gente quería seguir invirtiendo en el fondo y las rentabilidades seguían muy positivas. Obviamente, como todas las historias buenas tienen historias malas, en 1987 George describe el crash de bolsa que hubo como humillante, básicamente porque lo sorprendió con los pantalones abajo, sin preparación, no entendió qué pasó y de un día para otro se le voltearon las tortas. Las acciones en Estados Unidos se cayeron, esta es la peor caída que ha tenido el Dow Jones en un solo día. Fue el 20 de octubre de 1987, las acciones se desplomaron 22.6% en un solo día. Imagínense ustedes hoy, pues, si el índice de acciones en Perú, en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, cae un 2 o un 3% en un día y nosotros decimos que fue una caída fuerte. Imagínense el día que el Dow Jones caiga al 23%. Eso pues fue una barbarie prácticamente. Ustedes ven ahí el titular que les copié del New York Times. Inclusive decía que si 1987 iba a ser igual a 1929, a la Gran Recesión, porque es que la caída fue la más fuerte de toda la historia. Inclusive en esa época no tenían sistemas electrónicos como hoy. Las acciones marcaban precio a través de unas cintas, ellos llamaban el tape, y ese día los los precios de marcación de las acciones llegaron hasta 2 horas tarde. Es decir, a las 5 de la tarde estaban las acciones registrando lo que había pasado a las 3 de la tarde. Tanto era el volumen de las acciones de la gente vendiendo. Eso hizo que George ese día, el 20 de octubre de 1987, perdiera $200 millones, solo en un día. $200 millones, recordemos que el fondo valía 1.500, entonces perdió casi el 15% del valor de sus activos en un solo día. Y ese año terminó perdiendo $350 millones en un solo año. Sin embargo, el fondo terminó al final del año positivo un 14%. Digamos que esa es una de las grandes filosofías o de las grandes conclusiones que saca George ese año, y es que él comienza ya a darse cuenta que él sí es muy bueno como gestor, que realmente lo hace muy bien, porque es que parar un fondo que va perdiendo el 15% del valor y en menos de un año dejarlo ganando el 14%, es un vaivén bastante fuerte. Entonces él dice, de pronto yo sí soy bueno para esto. Pero por esa época le empieza a llamar mucho más la atención el tema de la política en Europa del Este. Ahí es cuando empieza ya Alemania a empezar a acercarse a la reunificación, a la caída del muro de Berlín, etcétera. Entonces se empieza a absorber un poco más allá. Decide retirarse otra vez de la gestión activa. Ahí conoce a el señor Stanley Druckenmiller. Druckenmiller es quizá el gerente de fondos más exitoso de la historia reciente. Puede que no haya sido tan largo plazo como George Soros, pero inclusive entre 1989 y 1993 el fondo estuvo teniendo ganancias del 40% anuales, que es un número inclusive más alto de lo que tenía cuando el fondo era dirigido solamente por Soros. Druckenmiller sigue administrando el fondo conjuntamente con Soros por 10 años más, como hasta el 2001. Ahorita vemos el momento de su retiro. Sin embargo, durante todos esos años el fondo tiene sus mejores años en promedio. Y aquí les traigo una frase que él dice
recordemos que ayer hablábamos de que, eso fue tal vez el lunes, que la mayoría de los inversionistas como Jim Rogers, Warren Buffett, George Soros, dicen que la diversificación no es tan buen negocio. Aquí este señor Druckenmiller me dice que cuando yo tenga convicción en un trade, Soros me enseñó que tengo que irme a la yugular. Es decir, irme con todo y apostar el rancho, como ellos dicen, y con todo, all in, pase lo que pase. Después uno se entera que eso tampoco es así sin medida, pero, pero digamos que cuando la convicción es tan alta, sí hay que poner todas las fichas en un solo huevo y no pues regar los huevos en varias canastas. Para 1991 ya el problema del tamaño del fondo era mucho mayor. Se crearon más fondos y habían gestores externos, ya no era solo Soros y Druckenmiller, sino que había gestores externos. En 1992 Soros hace el trade famoso de la libra esterlina. Cuando apuestan contra la libra esterlina termina ganando $1.000 millones en un solo día. Es la ganancia más alta de la historia hasta ese día. Probablemente todavía siga siendo en un solo día la utilidad más grande que alguien haya hecho. Y además se ganó otros $1.000 millones en el mercado de acciones en Tokio, en la lira italiana y en la corona sueca. Ese año, solamente ese año, en 1992, George Soros a nivel personal se gana $650 millones en un solo año. $650 millones. Aquí está una gráfica con las fechas exactas. La libra venía estable entre 1.85 a 1.95 por dólar. Esta es la gráfica que conseguí con el dólar. Recordemos que habíamos visto la libra contra el marco, que la fijación era de 2.95. Aquí estamos viendo la libra contra el dólar. La fijación es de 1.90 más o menos en esa época. El mercado oscilaba entre 1.85 y 1.95. Finalmente, cuando llega a $2 por libra, Soros empieza a vender, a atacarse, a atacar el mercado y a vender. Y el día 16 de septiembre, el miércoles negro, la libra termina pegándose la tremenda devaluada, el 15% que estamos viendo ahí, y George sale del mercado a los 2-3 días. Obviamente eso le creó toda la reputación del mundo. Él empezó a ser el trader más famoso del mundo. Se decía que en ese momento se decía que cuando él tocaba un activo, el activo reaccionaba abruptamente, inclusive cuando solo era habladurías que decían que George Soros podría estar interesado en comprar X o Y activo, ya el activo se disparaba, porque era tal la fuerza y el poder de convicción que él tenía sobre la gente que ya de por sí desbocaba el mercado. Eso para él también se vuelve en cierta manera un karma, un peso contra el cual competir, porque todo lo que él hacía, el mercado se le estaba yendo detrás. Y adicionalmente ya lo estaban midiendo con el trade más exitoso de la historia. O sea, su punto de referencia siempre era el punto más alto de la historia. Entonces se comienza a volver complicado para él. Sin embargo, él es capaz de mantener esa reputación. En el 93 el fondo vuelve y renta el 60% en un año. Eso es nuevamente cifras altísimas. Solo ese año, en 1993, George Soros se gana $1.330 millones. Acordémonos que en el año anterior se había ganado 650 millones. Este año se gana $1.330 millones, siendo así el primer americano en ganarse, estadounidense, en ganarse más de $1.000 millones en un solo año. Al año siguiente, Quantum tuvo un rendimiento ya del 3%, y esto ocurre debido a una de las crisis en México que afecta el rendimiento del fondo. En 1994 hubo esa crisis tequila, llamada tequila, y básicamente el fondo de Soros termina afectado entre 350 y 800 millones de dólares en un solo día. Miremos aquí ya la magnitud de las pérdidas que está teniendo cuando pierde. En un solo día llega a perder, y eso no es información pública, pero en un solo día puede perder 800 millones de dólares.
Entonces eso también nos habla ya de la magnitud y el nivel de profesionalismo que tiene George para asumir las pérdidas. Sin embargo, la mayoría de los fondos terminan teniendo pérdidas de doble dígito ese año, es decir, de más del 10% las pérdidas para ese año en cada fondo. Pues cuando uno ya se compara contra sus rivales, todos perdieron más del 10% y el fondo de uno rentó el 3% positivo, pues termina siendo un alfa interesante. Entonces no era tan mala comparativamente la rentabilidad. En 1995 vuelve y se para, renta 39%. Cifras muy altas, eso en cualquier época de la historia rentar el 39% es muy alto. Y en 1996, por segundo año y por los únicos 2 años en la historia, George renta negativo. El fondo ya tenía 7.000 millones de dólares, que era el fondo más grande en ese momento, el fondo de cobertura más grande en ese momento del mundo, y termina perdiendo el 1,5%. Por primera vez en la vida. El 1981 fue la primera, esta es la segunda vez, perdón. Son los únicos 2 años negativos que ha tenido en los 46 años que ha tenido fondos de inversión. Sin embargo, recordemos que ahí ya había creado otros fondos y existían otros dos fondos que se llamaban Cuota y Quasar. El fondo Cuota, que tenía 3.000 millones, o sea, la mitad de lo que tenía el Quantum, rentó un 82% positivo. Eso es una cifra terriblemente alta. Y Quasar, que era otro fondo que estaba dedicado a temas más macroeconómicos, termina rentando un 47% positivo. Entonces, si bien en el Quantum Fund, que es el fondo líder de él, termina rentando negativo, en los otros dos fondos, pues básicamente la sacó el estadio. Entonces la gente le sigue diciendo, no, usted es el mejor y independientemente de que en uno de sus tres productos haya rentado mal. Posteriormente llega 1997, George Soros empieza a ver problemas en las economías del sudeste asiático, lo que llaman los tigres del sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur. En ese momento la gente empieza a ver que las economías están más débiles de lo que parecen y que las monedas están más caras de lo que deberían estar. Obviamente George Soros apenas ve esto, empieza a actuar. Vamos a ver, les voy a mostrar con detalle cómo fue esa actuación porque es bastante impresionante. En 1997, sin embargo, el fondo Quantum no renta tan bien, pues renta un 17%. Y digo solamente porque es que el Standard Poor's terminó rentando más de casi un 40%. Entonces, si el fondo renta el 17 y el Standard Poor's renta el 40, la gente le empieza a decir a George Soros que se le acabó la magia. Pero se les olvida que llevaba 30 años rentando al triple del Standard Poor's. Y esto se ve explicado puntualmente porque desde 1994, que les contaba que tuvo esa crisis en México, empieza George Soros a invertir en la antigua Unión Soviética, en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, creyendo que ya el fin del comunismo estaba más cerquita, que Rusia finalmente iba a cambiar, etc. Pero en 1997 tenía más de 2.500 millones de dólares invertidos en Rusia. Si ustedes hacen la cuenta, los otros dos fondos, entre los tres fondos principales, el Quantum, el Quota y el Quora, eran casi 10.000, 12.000 millones de dólares y tenía el 25%, 2.500 millones invertidos en Rusia. En 1998 viene Rusia la crisis y la mayor parte de esas acciones se desaparecen de bolsa. Pues, básicamente las acciones que antes valían algo terminan valiendo nada y las que mejor terminaron valiendo el 20% de lo que valían antes. Entonces si la acción antes valía 100 rublos, ya vale 20 rublos. Eso es una caída del 80%. Entonces George tuvo una pérdida en su portafolio del 20% aproximadamente. Si yo tengo 100 dólares y pierdo de esos 25, pierdo 20, pues termino con una pérdida neta del portafolio de 20%. Le ayuda a compensar el tema de que las monedas en el sudeste asiático le dan una rentabilidad muy interesante. Pero
A pesar de todo, el fondo termina positivo un 12% ese año de 1998. Aquí está en la hoja siguiente, tenemos la gráfica a la derecha de la moneda malaya, tailandesa, perdón, del baht de Tailandia, que tenía en esa época, entre 1997, principios del 97 hasta mayo del 97, tiene una tasa fija, más o menos lo que tiene la economía de China hoy, donde dicen la tasa de cambio fija es de tantos yuanes por dólar. Aquí decía tantos baht por dólar. Sin embargo, George empieza a notar un poco de debilidad en esas economías, en creyendo que el tema de las monedas asiáticas podía estar sobrevalorado y empieza a vender en corto. Eso es en el punto número 1, que es donde George tiene su carita ahí, por allá a finales de marzo. En el punto 2, en mayo, Tailandia se da cuenta de lo que están haciendo estos grandes especuladores y se gasta más de 7.000 millones de dólares protegiendo el baht, es decir, comprando baht para que no se devalúe. Y lo logra tan bien que lleva la moneda hasta el punto 3. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de cambio eran 27 bahts por dólar y la tasa de cambio se va como hasta 15. Eso le da una pérdida a George muy importante. En el punto 3 George iba perdiendo mucho dinero. Y si ustedes se acuerdan, les decía que George cuando hablaba, cuando daba su concepto sobre algún activo, el mercado le cree, se tiraba detrás de él y terminaba generando una avalancha. Pues efectivamente eso hace. George tenía también acciones en Tailandia y dice que él acaba de vender todas sus acciones, todos sus activos en Tailandia y le advierte al público en general que cuidado que en Tailandia puede haber una crisis y una caída de la moneda muy fuerte. O sea, George Soros sale públicamente a decir que en Tailandia hay una crisis fuerte. ¿Se acuerdan que les decía que el ministro de Tailandia, los ministros de Tailandia le decían a George Soros que era culpable de esa crisis? Esta es la razón, porque él públicamente sale y dice, cuidado que en Tailandia hay una crisis. Y George Soros era el inversionista más respetado del mundo, el que la gente le hacía más caso, le seguía sus consejos. Entonces en el momento en que él sale y dice eso, obviamente comienza el pánico, comienza la gente a vender baht tailandeses y Tailandia se ve obligada a dejar esa tasa de cambio fija. Ahí se va la moneda hasta casi 35 bahts y ahí posteriormente se empieza a devaluar y a devaluar y a devaluar hasta llegar por allá a los lados de 55 bahts por dólar. Eso es pues una devaluación del 100%. La moneda pasó de 26 baht a 56. Eso es una devaluación del 100% en la moneda. Obviamente esto tiene un montón de implicaciones para la economía. Recordemos ayer que veíamos el concepto de reflexividad y es que cuando los mercados empiezan a ver que va a haber devaluación en una moneda, entonces empiezan a vender la moneda, entonces la devaluación sucede, entonces ya los mercados o la opinión de los mercados tiene razón al creer que va a haber devaluación, entonces hay más devaluación, entonces la situación para el país se pone más grave, etcétera, el círculo vicioso del que hablábamos. Y en el punto 5, que es cuando Tailandia decide poner sus medidas de austeridad, más o menos lo que le está pasando a Grecia hoy, que es poner medidas de austeridad para poder cumplir los presupuestos y las cuotas que le entrega el Fondo Monetario Internacional, eso lo único que conlleva es una devaluación aún mayor de la moneda. Entonces, básicamente, se convierte la causa del problema, se convierte en un problema más. Y la solución termina siendo otro problema adicional. Soros solo en ese trade se gana alrededor de 800 millones de dólares. Y eso es solo el trade que hizo en una moneda. Los otros datos de lo que hizo en Corea del Sur, en Singapur, en Malasia, pues habrá que investigarlos por separado. Pero en este trade únicamente se hizo 800 millones de dólares. A finales del 98, el Quota Fund estaba ya negativo un 13%. El Quasar Fund había perdido un 30%. Entonces en ese año George dice que tiene que empezar a hacer una reestructuración empresarial
Ahí nuevamente vuelven y organizan la casa, vuelven y empiezan desde cero a reorganizar la sociedad. Ya George empieza a dar pasos atrás en el tema de la administración activa y de la gestión empresarial. Le entrega la presidencia a su hijo Robert Soros, que para esa época ya tenía 40 años aproximadamente, y empieza a volver esa sociedad de responsabilidad limitada, a empezar a cambiarla a lo que hoy en día es, que es un family office. Antes era una administración de activos, un fondo de administración de activos, hoy en día es una family office, y a través de ese LLC, responsabilidad limitada, empieza a tener ese cambio, que era un cambio naturalmente largo a través de los años. Reestructura los fondos nuevamente, ya tenía 21 mil millones de dólares, 20.500 millones de dólares, entonces lo reestructura de tal manera que el Quantum tuviera la mayor parte, 6 mil millones de dólares casi en activos netos, y los otros tres fondos principales tenían el Quantum 2.000 millones, el Quota Fund 1.700 millones y el Quasar Fund 1.200 millones. Esto lo hace porque recordemos que desde que tenía 1.000 millones de dólares en el Quantum Fund, empieza a decir que tener un fondo tan grande es muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando ustedes o yo compramos y vendemos en el mercado, por más grande que sea nuestra cuenta personal, y esto espero no herir sentimientos, no vamos a hacerle ningún daño al mercado. Si ustedes manejan 100 mil dólares, 10 millones de dólares o inclusive 20, 50 millones de dólares, al ustedes empezar a hacer un trade o una operación, no tienen suficiente peso para un mercado, sobre todo para un mercado líquido, ¿no? Pero cuando uno ya tiene un fondo de 1.000, 2.000 o 21.000 millones de dólares, cualquier movida miniatura que uno haga afecta mucho el mercado. Entonces, la reestructuración se debe principalmente a eso, a poder separar el dinero en varios fondos para poder tener varias estrategias diferentes y básicamente no estar mostrándole al mercado qué es lo que se está haciendo. En el 99 su fondo termina con una utilidad del 35%, el fondo Quantum. En 2000 empieza a tener desde el 99 empieza a tener problemas por la burbuja de las .com, pero en 2000 es donde se lleva el peor impacto de esa crisis. El fondo líder Quantum ya estaba negativo un 32%, y eso hace que empiece a chocar muy fuertemente con Druckenmiller también. Recordemos que Druckenmiller entra desde 1988 a manejar activos para George Soros, y en el 2000 ya empieza a tener encontrones y problemas graves con George porque no se ponían de acuerdo. George estaba diciendo que él quería seguir en las acciones.com, que eso era un negocio muy bonito, y que básicamente las acciones viejitas, las acciones tradicionales, eso ya no importaba. Entonces lo que hace es irse largo en el Nasdaq, que fue la burbuja más grande que ha habido recientemente en bolsa, e irse corto en acciones tradicionales como acereras, aerolíneas, bancos, productores, etc. Esto obviamente lo llevó a unas pérdidas fuertes en ese año, y Druckenmiller dice: yo me retiro. Inclusive por ahí hay una conferencia de él donde él dice que le hubiera gustado retirarse como Michael Jordan cuando estaba en su mejor momento, pero lastimosamente jugó las cartas una mano más y en ese año no lo debió haber hecho. Entonces se tiene que retirar en un momento malo. Sin embargo, alcanza a recuperar parte de esas pérdidas y no termina rentando tan negativo ese año. Pero en el momento en que anuncia el retiro, solo ese día que anuncia el retiro, de los 14.000 millones de dólares que tenían administrados, se le van 3.000. ¿Por qué? Porque Druckenmiller, que era la mano derecha de George Soros, el número 2 de George Soros, dice: yo me voy. Entonces se lleva 3.000 millones de dólares básicamente derecho. Él funda su propia compañía, le iba muy bien, y hace poquito también decide salirse ya del mundo de las inversiones y dedicarse a temas diferentes a las inversiones. Y empieza George a usar estrategias más de bajo riesgo. Él dice pues que ya su avanzada edad se ha vuelto conservador, entonces le gustaría tener menos retornos. A él le decían que él era el hombre del 30%, porque en promedio su fondo rentaba el 30% anual. Él decide que ya no quiere rentar el 30 anual, sino el 15.
entonces empieza a bajar el riesgo y el apalancamiento. Esta es la tabla de rendimientos desde 1969 hasta el 2000. Esos son 31 años, 31 años en los cuales termina rentando el 32% efectivo anual. Eso es demasiado. Y si ustedes ven, hay años altísimos como ese 122 que veíamos ahorita, y hay años muy malos como el -15 que tiene en el 2000. Esta tabla solo la puede conseguir hasta el 2000. Sin embargo, a partir de aquí la información se comienza a volver un poco más escasa. Pero en 2011 tenemos uno de los trades más grandes que hizo George Soros, inclusive podría llamarse el más grande, no en un solo día, pero sí como términos generales. Eso fue después del tsunami en 2011, la economía de Japón estaba muy afectada. Para los que de acuerdo y vieron noticieros en esa época, la economía de Japón no arrancaba, tenía problemas, la gente no confiaba en Japón. Entonces la única salida era debilitar el yen para poder exportar más fácilmente, que las empresas fueran más rentables. El primero en saltar a esa operación es George Soros. En ese momento tenía nuevamente 24.000 millones de dólares administrados y le decide alocar, asignar el 10% de su dinero a esos fondos, a irse en corto del yen, con el par dólar yen. Se estima que solo en ese trade ganó entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Si ustedes se acuerdan de lo que veíamos ayer del concepto de reflexividad, esto es un claro ejemplo. En el momento en que la economía está débil, necesita devaluación, George Soros empieza a vender, y apenas empieza a ver que todo el mundo empieza a vender, los otros grandes empiezan a vender, como Tudor Investments, Daniel Loeb, Carl Icahn, todos esos grandes pulpos empiezan a vender, y eso conlleva a que haya más devaluación. Entonces el problema de Japón sí se comienza a solucionar, pero gracias a una tendencia verdadera se empieza a crear una tendencia especulada y alimentada por una burbuja o por un movimiento en masa. Recordemos que George es filósofo y analiza el comportamiento de las masas. Ese es el comportamiento clave. Que cuando él se montaba a un barco, todos se montaban detrás de él. Cuando él veía que la gente se estaba montando, él se montaba detrás de la gente, pero nunca trataba de hacer cosas que no estuvieran de acuerdo a ese principio de reflexividad. Aquí les tengo la gráfica también de Soros. Soros empieza a meterse por debajo de 80 yenes por dólar. El ministro Abe de Finanzas termina diciendo, el que tiene hoy el Abenomics famoso, termina diciendo que va a tener que devaluar el yen. Ahí comienza el yen a devaluarse. Por allá en diciembre los bancos empiezan a meter también en el trade, y finalmente George Soros termina un año después ganándose, ni siquiera un año, 7 meses después, termina ganándose 1.400 millones de dólares. En 2011, George Soros termina devolviendo el dinero al público con una frase de su carta que dice que le quiere expresar la gratitud a quienes optaron por invertir el capital en los últimos 40 años y que confía que se hayan sentido bien recompensados por su decisión en el tiempo. Yo creería que sí, que se sintieron muy bien recompensados por los mejores rendimientos en la historia bursátil. Les devuelve más o menos 1.000 millones, termina comprando participaciones y haciendo reestructuraciones para poderse quedar con la mayor parte del capital invertido ahí. Nuevamente es capital solo de él y de sus empresas y de sus fundaciones, pero le devuelve todo a los inversionistas externos. Los que hayan estudiado el principio de Pareto entenderán esta gráfica. Los que no, se los voy a explicar muy levemente. El principio de Pareto es un principio de economía muy viejo, donde dice que el 20% de las utilidades de una empresa son generadas por el 80% de los productos. O para decirlo de otra manera, el 80% de las utilidades de una empresa son generadas por el 20% de los productos. Si ustedes se dan cuenta, en la empresa que trabajan, en donde sea, el 80% de las utilidades vienen del 20% de los productos. Y eso se aplica para todo. Es un principio muy aceptado en economía. El 80% del dinero de un país lo tiene el 20% de la población. El 80% de las utilidades de las empresas las hace el 20% de las empresas, etc.
Pues les cuento que existen más de 7.000 fondos de cobertura en el mundo y desde que se inventaron los 20 hedge funds más rentables del mundo, eh, 20 fondos sobre 7.000 es el 0.29% de los fondos. Ese 0.29% se ha llevado el 43% de los retornos de la industria. O sea, si la industria de los hedge funds, los 7.000 fondos en un año rentan $100, los primeros 20 se llevan 43 y dejan $57 para que se repartan entre 6.980 fondos. Obviamente, el fondo de George Soros es el número uno de ese top 20. Ahí hablamos de la importancia y de la representatividad que tiene George Soros como inversionista. Espero les guste la gráfica. A mí por lo menos me dejó muy impactado saber que solo el 0.2% de los fondos se llevan el 43% de las utilidades. Hoy en día, este es un informe que pueden encontrar en Nasdaq, en nasdaq.com. El fondo de George Soros tiene 5.700 millones de dólares en posiciones, en acciones. Tiene 300 compañías diferentes dentro de Estados Unidos. En el sector derecho pueden ver por sectores de la economía cómo está diversificado: materiales básicos o basic materials 4.89%, financieros el 4%, energía el 7%, healthcare o salud el 11%, y lo más importante termina siendo servicios y tecnología, cada uno con el 21%. En acciones esto es lo que más, las posiciones más relevantes que tiene. Recordemos que el fondo vale 5.700 millones de dólares en Estados Unidos y tiene 282 millones de dólares en Adecoagro. Adecoagro es una compañía suramericana, particularmente argentina, dedicada a todo el tema de agricultura, de energía renovable y proyectos de inmobiliarios en el agro. Es una posición muy importante, las tiene hace poco relativamente, la compañía es bastante grande, él tiene el 25% de esa compañía y tiene compañías tan diferentes como farmacéuticas, la Allergan es una farmacéutica, tiene Dow Chemical que hace químicos, tiene YPF que es una petrolera, tiene Facebook, es muy amante de las acciones tecnológicas si se dan cuenta, Facebook, Zoetis, eBay, PayPal, Time Warner, Level 3, etcétera. Y tiene inclusive acciones que particularmente a mí no me gustan, pero por algo las tiene él. American Airlines, que las aerolíneas nunca son como buena inversión en bolsa. Pero básicamente este es el portafolio de él a la fecha, al 30 de septiembre, que es el último reportado por el Nasdaq. Tiene 45 días para reportar las posiciones, entonces todavía no ha reportado las de octubre. Básicamente ese es el portafolio de lo que tiene en acciones en Estados Unidos. Hasta aquí les dejo la presentación de hoy. Espero les haya gustado mucho. Quienes quieran tener la presentación la pueden tener a través de la página, la pueden conseguir con Ricardo, con Daniel, o me escriben a mí directamente y yo se las envío con el mayor de los gustos. Nuevamente muchas gracias a todos por la atención. Espero les haya gustado y quedo muy pendiente de las preguntas.